Border Podcast presenta El estallido de las cosas. En esta serie, los objetos están vivos y tienen algo que decir. Estás en Border Podcast. Hola a todas, todos, todes. Qué alegría estar aquí hoy, 27 de agosto, en este lanzamiento de este tremendo trabajo, El estallido de las cosas, estos podcasts que de alguna u otra manera nos invitan a reflexionar, a ver y a escuchar el estallido social, desde una visión tremendamente particular, ¿no es cierto? Acá estamos con las autoras de estos artefactos sonoros, Trinidad Piris y María Ignacia Kurt, realizadora audiovisual, realizadora escénica, artista escénica, la Trini, colega, talentosa las dos, y están aquí y estamos todas y todos desde la red del desconcierto para poder conversar y lanzar al mundo estos artefactos sonoros. Chiquillas, cuéntenos, ¿qué es el estallido de las cosas? Yo necesito aclarar que con María Ignacia no solamente creamos esta primera serie sonora, sino que estamos lanzando también Border Podcast, que es nuestra podcastera o es nuestro contenedor donde nosotros quisiéramos crear relatos sonoros y quisimos partir con esta serie que habla sobre el estallido social chileno desde el punto de vista de los objetos, como objetos en primera persona, hablando, observándonos. Entonces no solamente lanzamos el estallido, sino que lanzamos Border. Serie de Sí. Border Podcast. Súper. Las historias te eligen. Y eso sentimos, que la historia, el estallido de las cosas nos eligió en un momento y nos ha tomado casi un año poder estrenarla. Lo lindo es que nosotros teníamos estreno el 26 de abril en el mundo anterior. Y siento que todo ha confluido a que casi un año después podamos estar lanzando la serie y también conmemorando el año de que ocurrió el estallido social chileno y todo lo que ocurrió desde ahí. O sea, cómo hemos cambiado sin vuelta atrás, como sin retorno desde ahí en adelante. Lo que hemos intentado, yo creo, hacer desde de las disciplinas que venimos también, es como este juego o experimento o exploración entre eso documental y la ficción. Como que conversábamos mucho con la Trina en algún momento cuando estábamos en medio del estallido, que había de repente una sensación que uno sentía, no sabía si tú estabas en la realidad o la ficción, en el sentido como ver ciertas cosas en pantalla, de pronto un día para otro, no sé, los militares en la calle, era como que en un momento, ¿qué pasó aquí? Como que, y quiero que estamos como viendo de alguna manera. Entonces, este ejercicio como de partir con un hecho real, que todos los capítulos parten como con algún hecho que sucedió en la realidad, y se le pone como el protagonismo a uno de esos objetos característicos, y de ahí para adelante hay una mezcla, de ahí hay un disparo a la ficción, pero también un permanente como juego con la realidad, y eso es lo que un poco es el estallido de las cosas, es como reflexionar en torno a ese intermedio, ¿cachai? Es súper interesante lo que nos están contando, porque de alguna u otra manera esta serie es una manera de testimoniar y de reflexionar artísticamente sobre el 18 de octubre, ¿cierto? Ya va a ser casi un año, nos queda poco tiempo para que sea un año, y haciendo una especie de mirada hacia el pasado, podemos decir, claro, el 18 de octubre, orgánicamente la ciudadanía estalla, ¿cierto? Cansada de décadas de neoliberalismo abusivo, ¿cierto? Y salimos
todas, todos y todes, o la gran cantidad, a ver, ¿cómo decirlo? Una cantidad de gente importante de este país, hacer algo que nunca habíamos hecho, ¿cierto? Yo creo que hay algo muy bonito de lo que ocurrió en octubre del año pasado, sobre todo lo digo desde el lado del sector creativo, desde el sector cultural, que todos quedamos un poco como anonadados de la realidad, como usted dice, la realidad sobrepasaba la ficción, como que toda la creatividad que habíamos tenido desde el mundo del teatro, de las artes visuales, de la literatura, sobrepasaba un poco lo que estábamos viendo en la calle y la creatividad de la gente también. Eso era muy bonito y durante mucho tiempo se dio mucho el diálogo entre los creadores de ¿qué hacemos? O sea, como que de alguna u otra manera no tenemos nada que hacer. Aquí hay que observar, registrar y como que la creatividad y la cultura no sabíamos dónde ubicarnos. Eso fue un diálogo que tuvimos mucho. Sin embargo, ustedes nos cuentan que comenzaron a trabajarlo desde estos registros, ¿no? Registros Igual que... a nosotros nos pasó lo mismo que a ti, Nona, como que en el fondo nosotros al principio fue solo observar qué está pasando, Mm, y también con mucho miedo, que también es lindo porque agarramos los objetos porque nos da, me acuerdo que todo esto partió también con Benjamín Villalobos, que es co-guionista, y con él empezamos a hacer los ejercicios de decir, necesitamos sacar lo que está pasando, no vamos a hacer nada al respecto con eso, simplemente necesitamos reflexionar, como un ejercicio liberador. Todos nos preguntamos, ¿dónde me paro yo aquí en este estallido? ¿Cuál es como, desde dónde? Entonces, a mí también me pasó de tener una tradición documentalista, de que podría haber estado en primera línea grabando a todo momento. También me pasó que sentí una sobreexplotación de imagen, y también mi realidad con dos hijas, una muy chica, no me permitió estar ahí también documentando todo el tiempo. Entonces, en eso nos empezamos a fijar, como tengo una hija, no podemos salir, están los militares, los semáforos están caídos, bombas lacrimógenas entran al edificio, deja de funcionar el metro, todo empieza a rayarse, todos los viernes aquí empieza a pasar algo, todos los días empieza a pasar algo, y como que empezamos a mirar la ciudad y como los vestigios que empieza a dejar el movimiento, y es como, ahí hay un semáforo que está como mirando, todo parte porque yo vi un semáforo como mirándonos así, que estaba atado al suelo y el semáforo seguía funcionando, y era como, ¿qué nos quiere decir? Es como, ahí hay algo, ¿cachai? Hay un mensaje. Y así empezamos a pensar cómo, cómo reflexionar a partir de esto, pero no desde los humanos, sino como de este mundo que nos está mirando, no sé cómo decirlo, este mundo de los objetos que nos empieza a observar y empieza a ser simbólico, ¿cachai? Y ahí como que nos conectamos con la Trini, que veníamos tratando de hacer este proyecto sonoro hace un tiempo y no habíamos calzado por tiempos, en fin, por distintos caminos, y la Trini me cuenta esta idea y fue como, ¡pum! O sea, esto es lo que queremos hacer, y démosle, y ahí fue como un torbellino de creación con todo el equipo, con el Benja, co-guionista, Fernando Lucero, que se incluyó después, la Fran Mille, Martín Cruz, que hizo el diseño sonoro, Martín Pérez Roa, que está a cargo de la música, y así hemos estado trabajando Los brillos colectivos. los brillos, que están con la gráfica, y tratar de hacer también un proyecto un poquito más multimedia también, no solamente desde una plataforma, sino que tratando de ocupar diferentes plataformas y ocupando las posibilidades de lo digital también. Y de ahí se incluyeron los brillos, que en el fondo es como, ok, los objetos, pero cómo esto se puede hacer una página web que estalle. No sé si tú te metiste a la página web, pero uno se mete a la serie y la serie estalla, y después de estallar los objetos quedan ahí como dando vuelta, y todo el rato tratando de representarnos a nosotros y lo que nos pasaba, y imaginar qué pasa después de estallar. Uno queda suspendido, y así nos hemos sentido todo el año. Entonces, todo lo que nos ha pasado ha sido traducido a los guiones, a las páginas web, después a las ideas que tenemos con Nave de poder ponerlo en escena, a un festival en Sheffield que quedábamos con dos de la historia, y el ejercicio lumínico de contar esto en inglés y que las cosas se vayan moviendo. Entonces todo el rato es traducir este estado emocional
a técnicas, a materias, a disciplinas. Observando un poco lo que han trabajado, también habla de romper los límites a los cuales ya estábamos acostumbrados o acostumbrados a hacer nuestros trabajos creativos, incluso los lugares de experimentación. Pero creo que también el trabajo que están haciendo ustedes habla un poco del gran desafío que tenemos, no solo en el plano de la creación, sino que también en el plano social y político. Tenemos que encontrar nuevas maneras, tenemos que romper los límites, tenemos que buscar otras formas porque las que ya teníamos, sabemos, no estallaron. Ahora estamos en otro lugar. Y creo que es muy bonito cómo el trabajo de ustedes habla desde un lugar muy creativo, muy artístico, sin duda, muy estético, habla también de los tiempos, se hace cargo un poco de lo que está ocurriendo, de lo que estamos vivenciando todas y todos, desde el ímpetu de un nuevo país hasta también la necesidad de poder entender esto, entender esto que nos ha pasado, estallido y pandemia, ¿no? Además porque tenemos la única pandemia en la historia del mundo, y lo digo de verdad, que se ha realizado en medio de un estallido social. O sea, nosotros estamos en pandemia igual que todo el mundo, igual que todos los países del mundo, pero nuestra pandemia tiene un estallido social, estamos en eso y no hemos dejado de estar en eso. Y un poco lo que estamos ahora habla de eso también. Y eso también les quería preguntar. A mí me parece muy sabio que estemos hoy, cuando ya hemos entendido un poco de qué va. Digo, la crisis sanitaria se ha tomado la agenda con justa razón durante los últimos meses, sin duda, aunque hayamos estado en revuelta. Pero ya entendemos un poco lo que es esta crisis sanitaria, hemos entendido las lógicas, el desconcierto yo creo que ha bajado un poco y nuevamente estamos retomando nuestro proceso constituyente, estamos pensando en lo que se viene, estamos nuevamente pensando en nuestro país. Y creo que dentro de ese escenario es muy bueno lanzar este proyecto ahora, incluso que si hubiesen sido en abril. En octubre tenemos un plebiscito y vamos a jugar porque ese plebiscito exista. Se haga, exacto. Se haga, ha sido súper bonito eso. Yo de verdad siento que la bajada de Border es muy mágico que nos ha pasado esto. La historia nos elige, nos elige, el arte es muy bonito eso, porque nos elige y después también elige su tiempo para nacer, ¿cachai? Entonces, para mí, y creo que hablo por el equipo, todo lo que ha pasado ha sido, y poder hacer este proyecto en pandemia, o sea, y tener que encerrarse con este proyecto, quiero decir, ha sido realmente profundizar en el estallido en mí y el estallido en la sociedad, como el estallido de cada uno y el estallido en la sociedad, porque eso te obliga a la pandemia. El estallido social fue algo explosivo hacia afuera, y la pandemia para mí es una explosión hacia adentro. Entonces, cada capítulo, que te diría que solo el primer capítulo fue realizado en su totalidad sin pandemia. Y es súper bonito porque ahí pudimos ver como claramente resimbolizar el objeto de la olla como el sonido del pueblo, como el mantra que el pueblo elige para hacer su voz representativa. Pero desde el torniquete en adelante, hasta la Constitución, han sido capítulos que han sido escritos, no escritos, el torniquete no, pero grabados, ensayados y convocados en pandemia. Entonces siento que ha agarrado una nueva profundidad el estallido de las cosas, como la serie. Empieza a pasar lo que tú decías, Nona, que es como con el estallido, y nos damos cuenta también hacer el ejercicio de ponerle como personalidad un poco a estos objetos, es que todas estas ideologías también estallan y como que todo lo que nos regía ya no nos rige necesariamente, y tenemos que empezar a ver como que con qué nos quedamos y cómo nos rearmamos para como construir algo que es diferente, porque también nadie quiere seguir, en este caso, en el mismo tipo de país que veníamos teniendo, por ejemplo, o en el mismo tipo de mundo que venimos destruyendo, y ahí empieza como esta cosa más global que la pandemia nos hace, ¿cierto? Como aparecer también que somos individuos mirándonos para adentro, pero también somos un planeta entendiendo cómo vamos a seguir adelante. ¿Nos podrían contar cuáles son los protagonistas de cada capítulo?
El primero es Olga, la olla, La olla, claro. una olla que nunca había salido de la cocina, hasta que un día un chico muy joven la saca y con su compañera Susi descubre el mundo, empieza a sonar, por ende se convierte en un instrumento musical y ella se percibe a sí misma como un instrumento hasta que un día un carabinero llega, la trata de tomar presa y ella para defenderse, le rompe los dientes. Eso basado en una noticia real que ocurrió en Temuco, donde un manifestante tratando de defenderse le pega un hoyazo a un subteniente carabinero y le rompe los dientes. Y se van a juicio. Y en el fondo nosotros sacamos al ser humano y dejamos la olla siendo enjuiciada. El segundo es Robert Pérez Crimson, que es ¿cómo se llama? Comandante de Baquedano Sur, y es como claramente la historia del progreso de este como director del metro, que realmente se ve completamente superado y colapsado por el momento clave del estallido, que fue la evasión en el metro, y de ahí para adelante sigue la historia. Era muy interesante poder observar la materialidad del torniquete, que evidentemente está hecho para rebaños de oveja, para contar ovejas, y después se pone en los primeros supermercados para poder contar el paso de la gente. Entonces es un sistema de control. Claro. Y es de fierro, y es de metal, y es brillante, y es duro, y es frío. Y ahí entonces evidentemente podíamos crearle una personalidad a este torniquete que defiende el progreso, que defiende el orden, y que existe para girar y para jamás ser saltado en el fondo. Y de repente un 18 de octubre una niña llega y lo salta. El weón le cambia el mundo porque no entiende ese ejercicio. Entonces también los objetos representan los actores y los agentes humanos que han estado involucrados en el estallido y después siguen involucrados en la pandemia, que es lo mismo igual. Son los mismos agentes. Luego está Cora, la amarilla. Está basado en este libertario gringo en Reñaca que agarra una pistola y dispara contra un manifestante. Entonces nosotros, la ficción la agarra como, esta es la chaleco amarillo de este gringo que hace un video y que está en YouTube, y en el fondo, antes de que la PDI lo venga a buscar, él narra su verdad. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, lo sacamos a él y la ponemos a ella grabando antes de que venga la PDI para contar qué es lo que sucedió con ella. Pero que ella como que también se cuestiona que no quiere estar como en la ropa, como siendo su ropa también, como de este humano. Es como que permanentemente también los objetos están cuestionando su humano, que también es divertido. Todos los capítulos están inspirados en un archivo, por decirlo así. Los tres primeros. Y por ejemplo, Capucha, que te diría que fue escrito en el momento más terrible de la pandemia, cuando el pic se fue para arriba, estábamos a finales de mayo, principios de junio, y estábamos tratando de hacer una ficción utópica, de que en el fondo el mundo se encapuchaba y dejábamos de tener identidad a través del rostro y nos convertíamos en un gran colectivo, como en un gran somos, y habilitábamos esa posibilidad de ser, y simplemente unas voces femeninas a través de unas las transmisiones nos mandaron unos mensajes como si fuera los subcomandantes Marcos de los zapatistas en Chiapas, y nos iban dando las indicaciones de cómo seguir, y abandonábamos el rostro, abandonábamos las ciudades, y fue como imaginar un futuro utópico a través de no tener rostro, ¿cachai? Y ahora estamos a puertas de grabar Villa Impunidad, que es una lagrimógena, una escopeta de balín y un guanaco, que están en esta casa de retiro en el norte de Chile, en el desierto, cuidados por una cuidadora. Y en el fondo llega un periodista internacional y se le permite el acceso, como una especie como de Corea del Norte, y estas grabaciones que permitían los milicos en dictadura que los franceses o los españoles los fueran a entrevistar, y que la entrevista estaba bastante pauteada. ¿Cachai? Lo mismo que Corea del Norte ahora. Entonces la entrevista está totalmente pauteada hasta que empiezan a ocurrir cosas y las armas empiezan a... No puedo decir más. Este capítulo también justamente el contexto también nos ha ayudado, que es como ahora de nuevo, porque la pandemia nos tenía en un momento completamente como aterrados, nublados.
Entonces ahora sí, efectivamente, es un muy buen momento para estar escribiendo la Constitución porque el tema está apareciendo y queremos lanzar ese capítulo 3 días antes de ir a votar, ¿cachai? O sea, así de justo está quedando como en el fondo la distribución de todos estos capítulos. Me parece hermoso. Oye, y esto ya es como más de copuchenteo, y el hecho, la cosa más técnica, ya la Trini nos contó un poco como algo, pero ¿nos podrían contar un poco más cómo fue grabar esto en el encierro, cada una y cada uno desde sus propias casas, con toda la precariedad técnica también que existe, porque se soluciona, pero nada es lo óptimo, y todo es muy frágil porque todo es frágil, todo del internet, o sea, en este mismo momento Sí. puede pasarnos algo y se nos corta todo, digamos. Entonces cuéntenos un poco de eso, porque crear en estas plataformas es bien insólito y es de alguna manera algo que va a quedar registrado para la historia. Estas creaciones son parte del archivo de la creación chilena en tiempos de pandemia, o sea, son archivos históricos. Por eso nosotros grabamos cada ensayo, está siendo grabado, ¿cachai? Que ha sido súper bonito. Con Nave, que estamos haciendo una residencia virtual, también eso nos ha obligado a estar siempre que nos juntamos por Zoom con todos los actores y las actrices, se graba. Y solo un capítulo lo hicimos en total pandemia y fue muy cansador. Cada uno, el micrófono iba de casa en casa, cada uno asesorados por Martín Cruz, que es el diseñador sonoro, y siempre la María en línea también, dirigiendo. Y los otros capítulos, desde el tercer capítulo adelante, que ya el tercero, cuarto y quinto, lo hemos podido grabar ahora, que se liberó Ñuñoa, y fuimos a grabar. Entonces, todos los ensayos los estamos haciendo vía Zoom, y el día que hay que ir a grabar, sacamos el permiso, corremos, cada uno va grabando sus voces por separado, tenemos que sanitizar los espacios, hacer todo el protocolo, y retirarse, y todo ese trabajo seguimos trabajándolo de nuevo en línea, la María, yo y los productores sonoros. Y en el fondo, lo que nos pasó, nosotros llegamos a marzo, teníamos el primer capítulo, ya habíamos entendido como que cómo lo íbamos a hacer, el piloto ya estaba, y pum, nos encierran. Entonces ahí fue el cuestionamiento como, bueno, o sea, estamos haciendo historias sonoras, que justamente es un formato que podemos aperrar y hacerlo ahora. O sea, no vamos a atrasar la producción un año o no sé quién sabe cuánto, ¿cachai? Como que no, dijimos, vamos a seguir, vamos a escribir más, o sea, vamos a empezar a escribir más y producir más tarde, hasta que en un momento ya en mayo hicimos este experimento que decía la Trini de grabar un capítulo medio casero, que no quedó de lo mejor como técnicamente, pero dijimos, o sea, es la oportunidad, no es una serie audiovisual esta, documental ni de ficción, que tiene como toda una complejidad, o no es una obra de teatro que tienes que estar en escena permanentemente, entonces fue como el sonido y este formato sonoro también como una oportunidad de trabajar una nueva manera y en pandemia seguir creando, y en ese sentido ha sido bacán, o sea, un gran desafío, pero creo que como que hemos logrado hacer realmente un proceso creativo que ha funcionado desde lo virtual y luego lo físico. Es que el arte siempre te salva. Yo encuentro que, sí, creo que, yo creo, tú también no eres artista, y probablemente también tu proceso interno, o sea, no sé, artístico, adquieren una mayor profundidad y uno se agarra con todo. Yo siento que Sí, po. entre el 18 de octubre, entre quedar sin pega y después la pandemia y toda la precariedad laboral y estar viviendo pero al límite, como lo único que uno se puede agarrar, ¿cachai? Como es el arte y el amor que uno le tiene, ¿cachai? Sí, y toda la pasión que uno pone en eso. Sí. Absolutamente. Además, yo creo que también siento que todos los espacios de trabajo creativo que hemos tenido en este encierro, los hemos vivenciado desde otro lugar. O sea, digo,
porque en la vida anterior que teníamos, una vida muy frenética, ¿cierto? Donde estamos un poco pauteados por el día a día, salir temprano, una cosa, la pega, hacer nuestros procesos, volver, que la casa, que las guaguas, o sea, uno vive súper consumido. Incluso la creación de pronto uno termina no disfrutándola del todo porque la agenda está copadísima. Y yo creo que por lo menos la experiencia que yo he tenido y que he ido vivenciando y que ustedes me la terminan de confirmar, es que en este espacio también nos hemos aprendido a reconciliar con nuestro propio oficio, a valorarlo, a entender los tiempos de reflexión que conllevan y entender también lo importante que es, no solamente para quienes estamos en esto, sino que para el resto, ofrecer alguna alguna ventana de reflexión por alguna parte sobre esta intensidad que hemos vivido desde el 18 hasta ahora, ¿no? Pandemia y estallido juntos y revueltos. Y eso creo que es tremendamente importante, porque tal cual como está la realidad es difícil entenderla. O sea, es tan intensa que el día a día nos consume. Estamos así como agobiados de... Y el arte, bueno, lo sabemos, hace sentido. La pega que tenemos nosotros es de recoger pedacitos de la realidad y intentar ofrecer un sentido. Y en ese sentido, yo creo que estas historias sonoras caen en el mejor momento. Y además desde un lugar tremendamente luminoso y lúdico y creativo, ¿cachai? Que yo encuentro que es mantener la creatividad en estos tiempos, y el humor y el juego, es precioso, es realmente precioso. Yo lo veo además como un trabajo tremendamente innovador. Y eso también lo aplaudo, lo súper aplaudo porque creo que merecemos trabajos innovadores, merecemos, para los nuevos tiempos que vivimos, merecemos pensar el mundo de otra manera. Y los creadores estamos obligados a esa urgencia también. Y ustedes ¿cómo decirlo? Han navegado felices en ese lugar. Eso es un poco Sí. lo que yo he observado de los materiales que he tenido acceso. Para mí, otra cosa que ha sido como volver a amar y reafirmarme en que los artistas y las artistas somos increíbles. Es como lo mejor que tiene esta sociedad, los más ninguneados, pero trabajar con artistas como, de verdad, las actrices y los actores que hemos trabajado han sido increíbles y enganchan, y como que me he vuelto a enamorar no solamente del oficio, sino como de quienes lo mantenemos día a día, sin ninguna apreciación del mundo, en el fondo, y lo disciplinado, como lo profundo, lo riguroso, como que para mí ha sido como reenamorarme de todo el gremio, los audiovisualistas, los diseñadores, los músicos que hemos trabajado han sido alucinantes. Que decirlo, en un momento donde estamos completamente abandonados. O sea, Totalmente. uno Pero Sí. tenemos una integridad maravillosa, ¿cachai? Como que es increíble. Y sí. finalmente no hemos como cobijado en las creaciones artísticas durante toda la pandemia, o sea, lo importante que es poder como reflexionar de nosotros mismos y consumir cultura en este tiempo, todo Exacto. comprobado que es demasiado importante. O sea, Bueno, hemos sostenido el ánimo de la ciudadanía. O sea, total. la gente se ha sostenido en este encierro y en esta angustia a partir de libros, de series, de películas, de conciertos, de música, de documentales, de obras, de grabaciones Danza. de danza, de ópera. Y sin embargo, en este país, el mundo de la cultura y de la realización estamos completamente abandonados. Quería preguntarles sobre eso también, antes de mencionar al equipo. ¿Ustedes tienen algún financiamiento para hacer esto? Sí, nosotros Cuéntenme. tuvimos la suerte de justo antes de la pandemia conseguir como un apoyo para empezar a arrancar con el proyecto tipo diciembre de Invisible Scoop. Tuvimos como un aporte como para poder como prototipar este primer piloto y luego después tuvimos un aporte muy importante de la Universidad de Bristol. Ahí hay una colaboración que viene de proyectos pasados que yo había trabajado, el proyecto Kipu, que también fue apoyado por la Universidad de Bristol, por un académico en particular, Matthew Brown, y bueno, en ese entonces también Karen Tucker, y ahora con Matthew como que volvimos, él como buen historiador, muy interesado en temas latinoamericanos, conversamos como en el tiempo del estallido, me preguntó en quién dais, le conté este proyecto, y embaló y consiguió en el fondo financiamiento para que pudiéramos hacer la serie, y justo
sea, conseguimos ese financiamiento y llegó la pandemia. O sea, fue como así, yo creo que hubiera sido un timing un poquito después y no la logramos. Así que por eso también nos sentimos súper agradecidas de haber conseguido ese financiamiento fuera, porque creo que hubiera sido complejo desde acá. Y también tuvimos el apoyo del Goethe Institute y también con Centro Nave, que en el fondo estamos haciendo esta residencia virtual, que también nos han apoyado desde el comienzo. Así que sí, como que ha sido un proyecto, la Trini siempre dice como iluminado, así como que tenía que ser, parece, porque como que se han abierto ahí los caminos para lograrlo, a pesar de la adversidad de los tiempos, digamos. Y eso también me parece estupendo, porque además ustedes trabajan con todo, o sea, con todos los oficios necesarios para poder hacer este proyecto. Cuéntenos de nuevo, así de manera bien clara, el equipo quién es y qué hace cada una. Es un equipo muy multidisciplinario. Arranca con el equipo de guión que escribe la Trini con Benjamín Villalobos. Y en la producción estoy yo, y con la Trini co-dirigimos el proyecto en todas sus plataformas y áreas, digamos. Y luego empiezan a aparecer como las otras transdisciplinas, que es el diseño gráfico y diseño como de experiencia que van a poder ver en la web, que es como una experiencia un poquito más inmersiva, no solamente estos capítulos van a correr en Spotify y en Apple Podcast, sino que también estamos como explorando qué pasa si también hay un escenario virtual, digamos, un poquito más inmersivo y más narrativo también, que también ha sido una apuesta. Ahí están los Brillo Colectivo, Paola Olea y Javier Garay. Después está el músico Martín Pérez Roa, está el diseñador sonoro de los 3 primeros capítulos, que es Martín Cruz, que es quien hizo Las Raras junto a Catalina May. ¿Ya? Él es el diseñador sonoro de los 3 primeros capítulos. En los últimos 3 capítulos, los diseñadores sonoros son Claudio Vargas y Carlos Sánchez. Además tenemos asistente de dirección e investigación, que es un audiovisualista que se llama Fernando Luceros, a Francisca Miles, que también es audiovisualista, en asistente de producción. Y la Marcela Piña. La Marcela Piña en prensa. En prensa, claro, está la Marce. De todas maneras se nos está olvidando alguien, si somos muchos. Hay toda la cantidad de actores y actrices. Toda la cantidad de actores. Porque además es bilingüe, entonces hemos hecho los podcasts en español y en inglés, por eso también el apoyo de la Universidad de Bristol, para poder hacer en inglés cómo se oye, cómo suena Chile, cómo suena el estallido, cómo suena esta cultura, para las personas que no hablan de no habla hispana. Un lote. Sí, somos muchos, ¿verdad? Somos muchas personas. De gente, qué bonito. Y un equipo muy también interesante de intergeneracional, como que la Fran, Fernando, el Mercy, Benja son muchos jóvenes también, y eso ha dado como una frescura también al proyecto muy interesante. ¿Y qué futuro tiene el proyecto? Independiente que hoy día lo lanzamos y va a poder estar vamos a tener acceso, ¿cierto? Pero ustedes hablaban de la posibilidad de hacer algo después en un escenario, Trini, ¿te escuché? Sí. Ya. Sí, en nave esa es la idea, de intentar después poner en escena o imaginar cómo se pone en escena, pero desde otro lugar. Primero hacer el podcast y después intentar poner en escena, no antes, en el fondo. Ver cómo suena uno de esos capítulos en vivo. Y pensábamos también hacer una especie de lanzamiento, como de poder volver a encontrarnos, ¿cachai? Y que esto fuera una excusa de poder oír y compartir, pero de volver a vernos. ¿Sí? Entonces, Nave estaba muy dispuesto al principio en septiembre, después en octubre, y ahora vamos en diciembre. Tal vez lo tengamos que hacer para el 2021. Pero la performance en vivo, de todas maneras, va, porque queremos también habitar ese espacio, ¿cachai? Que es el que yo, al menos, con el Benja y todos los actores y actrices, es el que sabemos habitar. Pero después de haber pasado por los sonoros, ¿cachai? Es como darse otra vuelta para ver cómo llegamos. Y ¿Cuán distinta es? Tenemos una versión como instalación, sin necesariamente que nosotros físicamente tengamos que estar o actuar, que es lo que va a estar, por ejemplo, en el festival de Sheffield, de documentales, Sheffield Doc Fest. Sucedió en junio, pero por la pandemia también la sección interactiva la trazaron para noviembre,
y nosotros vamos a mostrar 2 de estos capítulos en una instalación que es bien basada, es sonora, es una pieza oscura con un sonido ambisónico, pero que también vamos a jugar ahí como con los objetos y con el tema de la iluminación, para que ahí estamos con los brillos también, con Javier y la Paola trabajando. En el fondo lo que quisimos fue aprovecharlas como lo que sabemos hacer cada una de nosotros y nuestras disciplinas, y de verdad mezclarla y aprovechar que por qué no podemos estar en escena y por qué no podemos estar en un festival de documentales y por qué no podemos estar en la radio, ¿cachai? Como... ¿Por qué no hacerla toda? ¿Cachai? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero obvio, si el trabajo colaborativo es así, y hay tanto talento dando vuelta que uno lo que tiene que hacer es trabajar en red siempre, ¿no? Como que, insisto que siento que es un trabajo el que han hecho ustedes súper metafórico en relación a lo que se nos viene o a lo que queremos que se nos venga. Ojalá podamos conquistarlo, ¿no? Oye, chiquillas, y cuéntanos ahora cómo podemos tener acceso a escuchar estas historias sonoras. Hay como 3 posibilidades de poder escucharlas. Una es que se metan, y obviamente los invitamos a todos a que pongan www.borderpodcast.com, que ahí van a estar ya disponibles ahora, después de las 9 de la noche, el capítulo 1 y 2. Y también en Apple Podcast, El Estallido de las Cosas, nos encuentran, y también en Spotify. Y las redes, Trini, también tenemos... Tenemos redes sociales. ¿Entiendo? ¿Cuáles son? Instagram, Twitter y Facebook. Esta es la parte donde uno se vende. Y se llaman @borderpodcasts. Y ahí nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos hace harto rato dando cantidad de jugo desde las redes. Subimos videos, subimos trailers, nos sacamos fotos, hemos estado como tratando de compartir en lo posible el proceso. Proceso, sí. Porque ha sido muy divertido y como muy sanador para estos momentos oscuros. Así que nada, después del lanzamiento de estos 2 primeros capítulos, vamos a ir cada 15 días lanzando un capítulo, siempre en inglés y en español, hasta el 22 de octubre. Y ese es el futuro de esta primera serie, y lo que pase, o sea, y ahí lanzarse, lo que suceda, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que genere la mayor cantidad de reflexión y críticas que aporten, no sé, no sé cuál es el devenir, ¿cachai? Que lo encuentro súper entretenido. No está controlado eso. La incertidumbre que tenemos todos y todas en relación a todo, ¿no? Pero ahora la habitamos con un poco más, como ya estamos todos con la toalla estirada, al mismo, ya está. Bueno, entonces ahora lo que nos queda es, bueno, escuchar estas historias sonoras, y invitamos por supuesto a todas, a todos, a todes a participar de estas historias, a escribirnos, a contarle a las cabras que les sugieren. Se aceptan aplausos, reclamos, nuevas ideas, nuevas Todo historias. imaginario. Exacto, de alguna u otra manera este proyecto lo que ha intentado también es hacerse cargo de un imaginario muy colectivo, de resignificar todos esos objetos que han estado presentes en nuestros escenarios ahora, y que son parte del día a día, o que han sido parte del día a día de cada una, de cada uno, de cada uno. Son historias que están instaladas en nuestro inconsciente, por lo tanto tenemos todo el derecho a escribirles y a decirles lo que queramos al respecto. Nos despedimos. Cuéntenos lo que quieran. Sí, lo que quieran. Sí, para eso se hace el trabajo, siempre. Para el intercambio, para el diálogo. Agradecemos al Desconcierto por facilitarnos esta red de conversación virtual con todo este público increíble que tenemos hoy día. Agradecemos a todas, a todos, a todes por la compañía, por el interés. Les vamos a agradecer también muchísimo más cuando se metan a las historias sonoras, ya lo saben. Y aquí estamos con María Ignacia, con la Trinidad. No sé si cada una se quiere despedir, quizá. Agradecerte primero a ti, Nona, también por esta conversación tan interesante y retro, así empoderadora también. Y nada, invitarlo a que sean parte también. Nosotros tenemos el sueño de armar como una comunidad border, y que
esto sea una plataforma también participativa donde podamos escucharlos no solamente al equipo creativo, sino que también empezar a co-crear también como con las personas que nos escuchen. Así que nada, bienvenidos y ojalá que podamos tenerlos. Sí, digo lo mismo, gracias. Y gracias, Nona, pues nosotros te pedimos a ti porque queríamos que tú estuvieras acá con nosotros. Has sido una persona importante también en el estallido, entonces también nos parecía interesante que pudiéramos hablar contigo, en el fondo, tu punto de vista. No, gracias a ustedes. Yo feliz de hacerme parte un poco y de tener la primicia también del trabajo. Y para cerrar me gustaría contar también que el trabajo que hacen los creadores y las creadoras, toda la gente que trabaja un poco en la cultura, es un trabajo que ustedes lo acaban de vivenciar en esta conversación. Es un trabajo que se ofrece, se trabaja primero con mucha delicadeza, con mucho tiempo, con mucha reflexión, y se ofrece al mundo como un regalo porque la pega de nosotros es esa, sujetar pedazos de realidad, intentar hilvanarlos y darle un sentido. No es un sentido único, la realidad tiene millones de sentidos, pero son momentos difíciles donde requerimos justamente esas ventanitas de sentido. Y yo creo que esta pega que han hecho acá, el equipo completo, acá tenemos a dos de las creadoras más importantes, pero ya vimos, es un equipo completo, es justamente eso, un regalo, un tremendo regalo para estos tiempos que estamos viviendo y sobre todo de cara a este proceso constituyente que ya estamos viviendo por ese país que queremos construir y que se va a construir como se construyen estos artefactos artísticos, colectivamente, con muchas miradas, con mucha creatividad y con mucho, mucho amor. Chao. Nos Chao, vemos. gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao, gracias. Estás en Border Podcast.